Este tema, amables televidentes, no constaba originalmente en la agenda inicial de temas previstos para su trámite en la Asamblea Nacional durante este 2014. De hecho, se había anunciado, la idea era esperar para el último trimestre de este año el envío desde el Ejecutivo a la legislatura de un proyecto de nueva ley de seguridad social. El asambleísta Olger Chávez presentó un proyecto de ley del Fondo de Cesantía del Magisterio que proponía que los recursos administrados por dicho fondo pasen a manos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES. No obstante, a la hora de elaborar y aprobar el informe para primer debate, la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores modificó esa propuesta inicial y la amplió a 54 fondos previsionales complementarios cerrados. Para ello, el informe de la comisión propuso un proyecto de reformas a las leyes de seguridad social y del Banco del IES, con el fin de disponer que esos 54 fondos, que suman alrededor de 900 millones de dólares, sean administrados por el BIES. Los fondos previsionales será el tema para la jornada de hoy en el noticiero Nuestra Asamblea. Estaremos desmenuzando detalles con Fernando Guevara, quien es directivo de la Red de Maestros del Ecuador, con Carmen Corral, exintendenta nacional de Seguridad Social, y con Joaquín Viteri, exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bienvenidos. En efecto, el primer debate sobre el proyecto de reformas que busca modificar la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados se caracterizó por la polémica y, una vez más, la diferencia de visiones entre la bancada oficialista y la oposición política. Mientras desde Alianza País se defiende la necesidad que el Estado, a través del BIES, maneje esos recursos, la oposición denunció que se trata de un intento para confiscar recursos privados de los ecuatorianos. El pasado 31 de julio, durante la última sesión plenaria, previo al inicio del segundo receso legislativo del año, la Asamblea Nacional discutió en primer debate el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y de creación del Banco del IES, que permitirá que esta entidad financiera administre los fondos complementarios previsionales de determinarse si estos han recibido aporte estatal. Lo que tenemos que hacer es precautelar los derechos de esos miles y miles de personas que están entregando su dinero para tener seguridad y para tener una mejor jubilación. Durante la discusión, que tomó varias horas, la oposición legislativa advirtió que el proyecto atenta contra varios derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de la libertad de asociación, establecido en la Constitución de la República. No se hace un análisis del impacto social de la transferencia de dichos fondos privados al BIES. Y que la propuesta podría provocar la desaparición de todos los fondos previsionales existentes en el país. Que muchos fondos cerrados de esta naturaleza puedan terminar liquidándose. Al tiempo que hubo cuestionamientos por la premura con la que, dijeron, se habría tramitado el proyecto de ley. La intención económica de inyectar de liquidez al IES con estos más de 900 millones de dólares, una cifra muy apetecible. Al respecto, desde la bancada del movimiento Alianza País se rechazó que con la normativa se pretenda financiar la liquidez del IES. Que se quiere financiar al IES porque está quebrado. ¡Mentira! O que se busque confiscar los recursos. Por ningún concepto en esta ley van a verse mermados sus derechos, que los fondos que están constituidos seguirán allí. Superado el primer debate, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores deberá sistematizar los aportes recogidos y recibir a nuevos actores para recabar otras observaciones que permitan la elaboración del informe para segundo y definitivo debate en el Pleno Legislativo. Como hemos visto en la nota precedente, este tema sorpresivamente surgió en el debate legislativo. No constaba en la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional para el curso de este 2014, sin embargo, apareció a partir de un proyecto de reformas presentado por el asambleísta de Alianza País por la provincia de Bolívar, Olger Chávez, iniciativa que ha sido respaldada por algunos gremios, entre ellos la Red de Maestros, y empiezo con el representante de este organismo, de esta organización, Fernando Guevara, que tiene la gentileza de acompañarnos. Qué gusto, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo cordial a todos los presentes. En verdad, ha habido preocupación por parte de los maestros, especialmente voy a redundar, de la Red de Maestros de la Revolución Educativa, por ver que los fondos de cesantía del magisterio ecuatoriano sean manejados especialmente con transparencia.
desde su creación en 1994, no ha habido alternabilidad, no ha habido auditoría. ¿Alternabilidad en qué? ¿En la conducción del fondo? En la conducción del fondo. Entonces, ex compañero Juan José Casteló, que es más conocido como el profesor Casteló, francamente no sé en dónde trabaja porque parece que inclusive ya sacó alguna ingeniería y está especializado en inversiones, en alguna otra actividad, pero no justamente en representar a los maestros como docentes. Ya vamos a hablar de ese tema antes. ¿Cómo se maneja el fondo de cesantía? Un poco para conocimiento de nuestro público. El fondo de cesantía del magisterio, que fue la génesis de este debate aquí en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se lo maneja? ¿Cuándo nació? ¿Cómo participan ustedes con sus aportes? Bueno, nació a partir de 1994, cuando la Asamblea justamente ya lo legalizó. El Congreso en esa época. El Congreso de esa época. Los maestros a nivel nacional fuimos de alguna manera incrustados, de manera bastante insólita, bastante no muy clara. De la noche a la mañana, al menos quien habla era profesor en esa época en el Cantón Pangua, provincia de Cotopaxi. E inclusive en esas épocas pues justamente había mucha protesta política a nivel nacional, provincial, etcétera, y no teníamos acceso ni siquiera para salir, no nos pagaban bastantes meses, etcétera, y de la noche a la mañana nos dijeron, saben que tienen la posibilidad del acceso de pertenecer a un fondo de cesantía que va a estar manejado por la ex-UNE. Entonces todos dijimos, qué bueno, qué excelente. Y como se creó, como debe ser, con el carácter de bienestar social, entonces todos dijimos al unísono, está perfecto, está bueno. ¿Y el aporte era voluntario o era obligatorio? El aporte era, por una parte voluntario, por otra parte obligatorio. ¿Qué significa voluntario eso? Porque obviamente tiene que haber el aval de personas adultas, personas maduras, no se diga personas conscientes como somos los maestros. ¿Usted tiene que aceptar o no? Esa es la voluntariedad. Claro que sí, esa es la voluntariedad. ¿En qué sentido? Voluntario en el sentido de que así no querramos, de ley ya estuvimos ya descontados a través de roles. Entonces primero hubo lo segundo. Sí, primero hubo lo segundo, primero hubo el involucramiento y luego hubo la aceptación. Entonces nos dijeron, ustedes ya pasan a ser parte del fondo de cesantía a partir de este momento. Nos cayó como un baldazo de agua fría. Ustedes aportaban tanto al Seguro Social cuanto al fondo de cesantía. Generaban dos aportes. Sí, generábamos y generamos, porque inclusive quien habla todavía está ahí, porque yo no puedo permitirte, como otros compañeros lo han hecho, de que desaparezca así por así. Entonces yo he aportado también soy uno de los fundadores. He aportado, pero me encuentro un poco inconforme porque no obtengo los beneficios para los cuales fue creado. Ya vamos a desmenuzar aquello. Le doy la bienvenida a la doctora Carmen Corral, exintendenta de Seguros. Doctora, ¿cómo ha visto usted desde el conocimiento técnico, porque usted se desempeñó como intendenta nacional de Seguros, este debate que tuvo su génesis en el Fondo de Cesantía del Magisterio, pero que en el informe para primer debate se amplió pues a 54 fondos complementarios previsionales cerrados? Así es, muchas gracias Fabricio. Yo fui Intendenta Nacional de Seguridad Social. A nosotros nos tocó crear en la Superintendencia de Bancos el área de control de la Seguridad Social, IES, ISA, IFOL, y los fondos complementarios previsionales. Cuando se convirtió en Superintendencia de Bancos y Seguros. Exacto. Con la Ley de Seguridad Social se añadió la palabra y seguros a la Superintendencia de Bancos. Yo lamento que aquí el señor Fernando Guevara, siendo maestro, no conozca en realidad la historia del Fondo de Cesantía del Magisterio. Yo la conozco porque desde un inicio en la Superintendencia de Bancos nos tocó iniciar el control de los fondos complementarios, ¿no es cierto? Se emitió una resolución que obligaba al registro y a la homogeneización de la estructura de todos aquellos fondos que ya existían desde hace muchos años y que fueron creados por distintos organismos, instrumentos jurídicos, ordenanzas, decretos ejecutivos, ley, etc. Entonces, aquí hay una equivocación de parte del compañero de la red de maestros, porque el Fondo de Cesantía del Magisterio nunca se creó al amparo de la Asamblea. Nada tiene que ver el Congreso de ese entonces en el inicio del Fondo de Cesantía. Nace por una iniciativa de la UNE y de los maestros de ese entonces, al ser un aporte voluntario, exclusivamente voluntario, adicional al Seguro General obligatorio, ¿no es cierto? Entonces es totalmente voluntario. El maestro que se afilió
a él le descontaban del rol de pagos. Y la confusión tal vez de Fernando, porque sí a veces es confuso, es un tercer concepto, Fabricio, que es muy importante comprenderlo, que es la cesantía adicional. La cesantía adicional, distinta a la obligatoria, a la complementaria, que nace de la voluntad de los maestros y en el caso de los otros fondos también, la complementaria. La cesantía adicional nace por decreto ejecutivo, pero en el caso de los maestros en 1960, y se firma un contrato con la caja de pensiones de ese entonces para que se haga un descuento adicional, es decir, los maestros tenían el obligatorio, el complementario del seguro, el complementario del fondo de cesantía de los maestros y el adicional de la caja de pensiones que se pasaba a la caja de pensiones y que el IES, la caja de pensiones de ese entonces adquirió la responsabilidad de administrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que los maestros ven que esa cesantía adicional estaba mal manejada por el IES, no tenían cuentas claras, y eso yo lo corroboro, porque yo viví el proceso de traspaso de la cesantía adicional al fondo de cesantía del magisterio. Esta además es voluntaria, únicamente del aporte del maestro. Entonces, esto es lo que con consulta al procurador, consulta a la superintendencia de bancos, etcétera, con todos los pasos, duró 3 años, esa cesantía adicional, luego de una consulta a los maestros, que tengo entendido que en un 80% accedieron a que la cesantía adicional se transfiera a ser administrada por el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, para ese entonces ya registrado y controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Entonces tal vez esa es la confusión y por eso es que él dice que fue un baldazo que fue transferido, pero eso fue con anuencia de los maestros y es aporte voluntario. Entonces yo sí quiero recalcar que en el fondo de los maestros, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, no existen recursos públicos, en absoluto. Es absolutamente, netamente privado. ¿Qué se entendería por recursos públicos para establecer una diferencia? Porque también Correcto. mucho se ha hablado de esto, de que el Estado en su calidad de patrono también ha aportado y que ahí están los recursos públicos. A ver, es que ese es un concepto que hay que definirlo muy claramente, ¿no es cierto? Todos los empleados públicos reciben un salario de las entidades públicas, ¿no es cierto? Pero no por eso, y en el Ministerio de Educación, superintendencias, bancos centrales, etcétera, no por eso quiere decir que el momento en que yo ya recibo mi sueldo sigue siendo público. Sería absurdo. Entonces, imagínense la naturaleza de todo lo que adquieren los funcionarios públicos con su salario. Eso es privado. Es distinto del aporte que han recibido los otros fondos complementarios de las instituciones públicas. Llámese Petroecuador, Superintendencia, Banco Central, Superdecompañía, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Todos estos fondos nacieron para que sea un beneficio complementario del obligatorio que venía siendo deficiente. Las prestaciones que pagaba el Seguro General Obligatorio venían siendo deficientes, no suficientes, no oportunas. Entonces, los patronos decidieron cofinanciar prestaciones de cesantía o de jubilación para ayudar a los empleados públicos y por eso son fondos cerrados. Ahí está lo público, ¿no es cierto?, en que son instituciones públicas que depositaron un porcentaje para cofinanciar una cesantía, una jubilación, con ciertos requisitos especiales, porque al ser fondos voluntarios, es decir, adicional al seguro obligatorio, entonces tenían reglas más flexibles. Y es por eso que en este momento hay una partecita pequeña de fondo público patronal, y el resto, la mayoría, yo diría un 90% en su mayoría, es plata de los partícipes. Es plata de los partícipes. ¿Por qué? Porque en el 2008 hubo una serie de decretos ejecutivos en donde el presidente Correa ya dijo, hasta aquí va el aporte patronal de las instituciones públicas, no va más. Y entonces se suspendió y ya se ha venido devengando en prestaciones y por lo tanto el aporte público es mínimo. En algunos fondos del 1%, 5%, 10%, 15%, no pasa en un promedio 90%. Y por eso es que es absurdo, ilegal e inconstitucional este proyecto, que además no fue socializado, porque el que nació el debate es exclusivamente de cesantía adicional del magisterio, y resulta que para primer debate sacan un nuevo proyecto en donde abarcan todos los fondos, rompiendo totalmente los procedimientos legislativos que existen en la actualidad. Más adelante vamos a seguir con ese tema. Antes, doctor Joaquín Viteri, gracias por su gentileza en su calidad de exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y además jurista en materia laboral. ¿De dónde nace este concepto de los fondos complementarios que vienen a ser, como ha explicado la doctora Corral, un asunto de carácter voluntario y que se ha convertido en un adicional para garantizar una mejor cesantía del trabajador? Los fondos complementarios están contemplados en la Constitución de 1998. En esa Constitución se estableció algo que realmente constituyó un debate nacional en lo que se refiere a la administración del Seguro Social. Se decía que el Seguro Social
se prestará con la participación del sector público y privado. Ahí es donde prácticamente, podríamos considerar, se pensó privatizar el sistema de seguridad social. Ahí fue cuando nacieron algunas administradoras de fondos de pensiones. Exactamente. Entonces, la ley que se dictó en noviembre del 2001, esta ley ya creó justamente inclusive dos regímenes para efectos del seguro de vejez, invalidez y muerte. Sobre todo para las jubilaciones, ya se habló de un sistema de solidaridad intergeneracional y un sistema de ahorro individual obligatorio, para que las personas con mayores ingresos puedan tener acceso a este sistema de las administradoras de fondos de pensiones que usted acaba de hacer referencia. Y vino ahí, y le digo, participé yo de manera activa en la oposición a esa ley, y prácticamente la ley fue declarada inconstitucional en lo que se refiere al régimen mixto de pensiones. Pero ¿dónde está el tema de los fondos complementarios? En la propia Constitución. La Constitución consideraba, como lo dijo mi antecesora de una manera muy brillante, de que los recursos previsionales que financiaban las prestaciones, entre ellas el fondo de cesantía, originó que realmente la concesión de las prestaciones sea baja, modesta. Es decir, usted perdía su puesto, su trabajo, y luego de un periodo de desempleo podía acudir a pedir el fondo de cesantía, que le permitía, por decir algo, entre comillas, sobrevivir. Un poco sobrevivir un tiempo. Pero ahí el fondo complementario decía, no, hay que mejorar la prestación. ¿Y cómo se mejora la prestación? De una manera tal de que la persona misma vaya creando un fondo adicional. Es decir, lo que aportaba el seguro, agregarle más recursos para efectos de lograr mejorar las prestaciones. Porque el fondo complementario en sí busca mejorar las prestaciones exclusivamente en dinero. Esto es pensiones de vejez, invalidez, muerte y también el fondo de cesantía en el caso que estamos nosotros debatiendo. Esto implica que necesariamente lo que establece la Constitución de 1998 se cumplió en la Ley de Seguridad Social del 2001. Ahora, el problema de este momento es que existe prácticamente una situación en la que se está confundiendo, y ahí yo creo que es muy delicado el tema de hablar de fondos, que el Estado está entregando fondos de, podríamos decir, de incremento a las prestaciones a través de los fondos complementarios. No es así. Lo dijo bien el economista. En el sentido de que ustedes en el momento que están laborando tienen una aportación del empleador y una aportación del trabajador o trabajadora. Eso pasa con los empleados públicos y los trabajadores del sector privados, privado. Públicos y privados. Dos porcentajes. Entonces, el Estado tiene que pagar su aporte. Como patrono. Así es, no es que le está entregando un fondo público, no. Como bien se lo dijo, es parte de la remuneración que inclusive se lo descuenta para entregarlo al Seguro Social, y la obligación del empleador adicional es justamente la que permite financiar la prestación. Desde el momento en que ingresa al Seguro Social el aporte patronal y el aporte del trabajador o trabajadora, ya se convierte en un patrimonio del afiliado. El asegurado ya tiene su plata, no puede hablarse de fondos públicos, cuidado. Peor en los fondos complementarios. Los fondos complementarios se crean justamente por la decisión de las personas de decir, mejoremos la prestación, busquemos un fondo complementario. Y eso se trataba justamente en la Ley de Seguridad Social que está en vigencia. Porque hasta este momento nosotros no tenemos una ley que complemente a la Constitución. Y ese es un grave problema, porque la Asamblea debió preocuparse, no de reformar a esta ley que yo diría es una ley divorciada de la Constitución. Lo que debía haber hecho la Asamblea es preparar un proyecto de ley de seguridad social. Y le comento algo. Yo particularmente preparé un proyecto de ley de seguridad social al Frente Unitario de Trabajadores que aspiro lo presenten a la Asamblea Nacional. Porque en este momento nosotros estamos hablando de un sistema de seguridad social diferente del de 1998, claro, donde se permitían los fondos complementarios. Con otra constitución. Ahora estamos hablando de una seguridad social universal,
Entonces, los fondos complementarios van a tener realmente en este momento que definirse su situación. Entonces, en ese sentido, el fondo complementario es propio de los aportantes, de los afiliados, porque su patrimonio salió del seguro para entrar a este momento en un proceso de inversión para mejorar la prestación. Permítame, doctor, cederle la palabra ahora a Fernando Guevara de la Red de Maestros de Pichincha. ¿Por qué ustedes cuestionan la forma como se ha administrado el Fondo de Cesantía del Magisterio? Primero y con todo el respeto quiero acatar, no hace falta ser tan erudito en ciertos temas, al menos en lo que estamos tratando aquí en el tema económico-financiero y en el tema de las leyes concretamente, ¿sí? Todos sabemos que para crear estos fondos previsionales deben ser creados pueden ser públicos, privados o mixtos. Entonces, no está muy claro la situación de que sean concretamente, y se hable concretamente de que sean privados netamente. Y se va demostrando pues que justamente los maestros, al pertenecer a un gremio, a pertenecer a una organización del Estado, en las cuales nosotros tenemos un sueldo generado desde el Estado, y cómo invertimos, esos dineros son públicos, pero bueno, se convierte en privado en el momento que nosotros gastamos a nuestro criterio, a nuestro libre albedrío. Que recibe el empleado y lo gasta. No es cierto, a nuestro libre albedrío. Ahí es mi dinero. Ya no es dinero público, sino del público. Ya, claro que sí. Ahí se convierte justamente a mi libre albedrío, ahí se convierte en privado. Yo sabré qué es lo que hago con mis remuneraciones, ¿no es cierto? Y todos los demás emolumentos. Segundo, sí vale señalar que inclusive hasta el año 2013, de lo que tengo conocimiento, el Estado aportó más o menos con 60 millones de dólares, ¿sí? Del 1% de adicional, ¿sí? Hasta el 2013. Hasta el 2013, cesantía adicional del magisterio. Entonces, sigue habiendo aportes del Estado. Y aquí sí, bueno, ya no es mi potestad, pues decir que no es de otra manera, sino como la que yo digo. Pero esta es mi posición y es bien clara. Entonces, aquí la cantidad no importa, porque si no caeríamos también en otro tipo de contradicciones, señalar que entonces tal cosa es o no es en cuanto a la cantidad. Y las leyes son muy claras. Nosotros o recibimos o no recibimos. Si no recibiríamos centavo alguno de parte del Estado, entonces de hecho seríamos privados. Pero no lo es así. Correcto. Yo le preguntaba, ¿por qué cuestionan ustedes la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio? Porque no, como señalaba también el doctor, este Fondo de Cesantía fue creado con la intención de dar bienestar social, de dar mejoras al magisterio. Ya no quiero señalar, es cuestión del pasado, ya se ha extinguido también la exune, ¿sí? Entonces prácticamente no ha habido alternabilidad, no ha habido transparencia, no ha habido mes a mes la aclaración de nuestras cuentas. ¿Ustedes no han recibido cada mes un informe, un balance de cómo se manejan los recursos? En teoría nos han dicho que cada 6 meses, eso lo ha admitido el mismo ingeniero Casteló, que cada 6 meses nosotros podemos conocer, sin embargo no hemos conocido, ¿sí? Y en el seguro, en el BIES, en cambio, si nosotros, yo una vez me paso por acá, si nosotros pasamos a ser administrados por el Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nosotros vamos a tener la posibilidad, en primer lugar, de mes a mes, estar informados de cómo están nuestros aportes. Y segundo, en segundo lugar, cuando nosotros querramos. Entonces, ¿cómo no vamos a querer que los fondos de cesantía del Magisterio Ecuatoriano pasen a ser administrados por el BIES? También, porque en verdad, y yo escuchaba la semana anterior al ingeniero Casteló, señalaba que ha entregado 6.800 viviendas en un medio televisivo. ¿Cuándo llegará la mía? Pues, porque cuando yo me he ido a pedir, me ha dicho, sabe que con su aporte usted no puede simplemente tener acceso. He hecho préstamos, y justo ando a llevar aquí también unas cartolitas, ¿sí? He hecho préstamos con el interés de por lo menos al 12%. ¿Del Fondo de Cesantía? Del Fondo de Cesantía. Usted ha pedido prestado, pero le cobran el 12%. Sí, y tengo los documentos. Entonces, siendo así, vemos que se está cobrando como cualquier otra, los intereses como cualquier otra entidad crediticia financiera, y no hay el servicio por el cual fue creado. Siendo así, entonces, no podemos estar de acuerdo que se siga manteniendo.
Correcto, queda claro aquello. Antes de darle la palabra a Carmen Corral y al doctor Joaquín Viteri, vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos abordando en un interesante diálogo la naturaleza de este debate respecto del futuro de los fondos complementarios previsionales cerrados. Pausa, por favor.